Hay algo que está ocurriendo ahí afuera, algo tan sutil que durante un tiempo logró esconderse entre el ruido de los datos, tan pequeño que parecía insignificante, hasta que dejó de serlo. No es una explosión, no es una colisión espectacular, ni un evento digno de titulares sensacionalistas. Es algo más inquietante que eso. Es una desviación, un empujón casi imperceptible, una aceleración que no debería existir. Estoy hablando de 3I Atlas, un visitante interestelar que llegó a nuestro sistema solar con una trayectoria clara, predecible, brutalmente honesta, y que, sin embargo, comenzó a comportarse de una manera inesperada. Algo lo está empujando. No es la gravedad. No es el juego clásico de fuerzas entre el Sol y los planetas. No son las matemáticas limpias que hemos usado durante siglos para describir el movimiento de los cuerpos celestes como si fueran engranes de un reloj perfecto. Las cifras son tan pequeñas que pueden pasar desapercibidas durante un tiempo. Pero una vez que las ves, ya no puedes ignorarlas. Porque cuando un objeto no va exactamente a donde debería ir, cuando su movimiento se aparta de lo calculado, la física no te permite mirar hacia otro lado. Aquí viene la parte incómoda. Cuando un objeto entra al sistema solar siguiendo una trayectoria hiperbólica, eso significa algo muy concreto. No está ligado al Sol. Vino de fuera. No se quedará. Pasará una sola vez y se irá para siempre. En esos casos, su recorrido debería ser sencillo de entender. Gravedad y geometría. Nada más. Un sobrevuelo cósmico limpio, frío, sin sorpresas. Pero 3I Atlas no está jugando limpio. Su trayectoria no es exactamente la que debería ser. No se trata de un giro dramático ni de una maniobra digna de una película. Es algo mucho más inquietante. Una desviación constante, discreta, persistente. Lo suficiente como para obligar a los astrónomos a pronunciar una frase que detestan decir: nos falta una fuerza. Y cuando en física falta una fuerza, no hay excusas. No puedes encogerte de hombros, no puedes improvisar. Solo tienes dos opciones. O encontraste un error, o acabas de descubrir algo nuevo. Al principio, 3I Atlas parecía exactamente lo que se esperaba que fuera. El tercer objeto interestelar detectado después de aquellos visitantes anteriores que cruzaron nuestro vecindario cósmico. Otro fragmento expulsado desde otro sistema estelar. Otra reliquia viajando a través del vacío profundo. Otra oportunidad única de estudiar material de otro lugar del universo sin enviar una misión que cueste miles de millones. Todo parecía normal, si es que esa palabra puede aplicarse a un objeto interestelar. Su órbita encajaba. Era rápida, abierta, claramente no ligada al Sol. Un cuerpo que entraba, atravesaba y se marchaba sin mirar atrás. Podías imaginarlo como un turista cósmico indiferente a nuestra existencia. Entonces apareció la primera grieta, pequeña, casi insultante por lo insignificante que parecía. Un gran observatorio, uno de esos lugares donde el aire es delgado y los instrumentos no perdonan errores, notó que la posición calculada del objeto no coincidía exactamente con la observada. Eso, por sí solo, no es escandaloso. Los astrónomos conviven con la incertidumbre todos los días. La atmósfera se mueve. Los telescopios flexionan. Los sistemas de procesamiento tienen imperfecciones. Pero esto no era ruido aleatorio. Era un patrón. Una desviación sistemática que no desaparecía. Y es ahí donde la idea empieza a formarse, aunque nadie quiera decirla en voz alta todavía. Si el objeto no está donde la gravedad dice que debería estar, entonces algo lo está acelerando. Ahora, es importante ser cuidadosos. No se salta a conclusiones absurdas. No se habla de mensajes ni de visitantes. No se convierte todo en ciencia ficción barata. Pero tampoco se finge que esto es aburrido. Porque en el momento en que detectas una aceleración no gravitacional, una fuerza constante actuando con delicadeza a lo largo del tiempo, se abre una puerta. Y una vez abierta, no puedes negarte a mirar al otro lado. La primera explicación que se revisa es la más obvia. La presión de la radiación solar. El Sol no solo ejerce gravedad, también lanza un torrente constante de fotones. La luz tiene momento. Empuja, muy poco, pero de forma real. A lo largo de distancias enormes y periodos largos, ese empuje puede alterar la trayectoria de objetos muy ligeros. Entonces surge la pregunta: ¿es 3I Atlas lo suficientemente ligero, plano o reflectante como para comportarse como una vela cósmica?
¿Podría estar siendo empujado suavemente por la luz solar? Los cálculos no son amables con esta idea. Si el objeto tiene el tamaño que estimamos a partir de su brillo y distancia, la presión de la radiación solar no parece suficiente, a menos que su relación entre masa y superficie sea extremadamente extraña, a menos que tenga una forma que la naturaleza rara vez produce. Bien, entonces se pasa a la siguiente explicación clásica: la desgasificación, el truco de los cometas. A medida que se acercan al Sol, el hielo se calienta, el gas se libera y el objeto recibe pequeños impulsos, como un cohete mal diseñado. Pero aquí aparece otro problema. La desgasificación suele dejar huellas visibles. Una coma, una cola, algún signo claro de material escapando al espacio. Algo que puedas señalar y decir: ahí está el motor. En los primeros datos de 3I Atlas, esas señales no aparecen como se esperaría. No hay una cola evidente. No hay una nube brillante rodeándolo. Nada que grite: soy un cometa común. Eso no significa que la desgasificación esté descartada. Puede ser sutil, direccional. Puede involucrar sustancias difíciles de detectar con telescopios ópticos. Puede esconderse hasta que miras con los instrumentos adecuados. Pero justo ahí está el problema. Los instrumentos adecuados, el momento adecuado, la interpretación correcta. Porque si la fuerza es real y no encaja con los sospechosos habituales, entonces no estamos ante un simple objeto. Estamos ante una prueba de si nuestros modelos están completos o no. Y aquí es donde la historia empieza a sentirse inquietantemente familiar. Ya hemos visto algo parecido antes. Aquel otro visitante interestelar también mostró una aceleración extraña, pequeña, persistente, difícil de explicar. Aquello abrió años de debate. ¿Era un objeto natural con una composición exótica, algo que no habíamos visto antes, o algo que nos obligaba a pensar más allá? No estoy diciendo que 3I Atlas sea lo mismo. De hecho, lo verdaderamente perturbador es que podría no serlo. Su aceleración parece distinta, más estable, menos dependiente del calentamiento solar, más difícil de descartar como una rareza aislada. Si eso es cierto, entonces no estamos hablando de un solo caso extraño. Podríamos estar viendo una categoría completa de objetos interestelares que no se comportan como esperamos. Objetos que traen consigo física que aún no hemos terminado de entender. Y eso nos regresa a la pregunta central, la que no deja dormir tranquila a la comunidad científica: la aceleración anómala de 3I Atlas. ¿Es un error de observación o la firma de un fenómeno físico que todavía no sabemos describir? Porque si es un error, es uno que sobrevivió demasiadas revisiones. Y si es una firma real, entonces tenemos que preguntarnos qué la produce y por qué es tan constante, tan silenciosa, tan casi educada. Aquí es donde la curiosidad se vuelve incómoda. En física, las anomalías no se ignoran, se interrogan, se exprimen, porque dentro de ellas suele esconderse información. No mensajes románticos ni fantasías, sino datos codificados en el movimiento. Dirección, estabilidad, respuesta al sol, respuesta al tiempo. Déjame preguntarte algo, solo una vez, mientras seguimos avanzando. Si un objeto te dice más por cómo se mueve que por cómo brilla, ¿lo estarías escuchando? Antes de continuar, si este tipo de historias te hacen ver el universo con otros ojos, te invito a suscribirte al canal. Así no te pierdes ninguno de estos viajes donde la ciencia, el misterio y la curiosidad se encuentran. El siguiente paso nos lleva más adentro del problema, donde los números se revisan una y otra vez, y donde las mejores instituciones del mundo empiezan a sentirse incómodas, porque 3I Atlas no está cooperando. Una vez que esa primera desviación dejó de verse como una simple curiosidad, la conversación cambió por completo. Ya no se trataba de preguntarse si algo raro estaba ocurriendo, sino de saber si esa rareza podía sobrevivir al escrutinio más duro que la ciencia sabe aplicar. Porque en ciencia, la duda no es un defecto, es un método. Y cuando algo parece no encajar, la primera reacción no es asombro, sino sospecha. Equipos independientes comenzaron a revisar los datos desde cero. Diferentes telescopios, distintos métodos de reducción, suposiciones alternativas sobre el ruido, la incertidumbre y los márgenes de error. Si aquello era una ilusión estadística, un fallo de calibración o una coincidencia desafortunada,
Debía desaparecer en cuanto alguien más analizara los números. No desapareció. Grupos en centros de investigación de primer nivel empezaron a reconstruir la órbita de 3I Atlas eliminando, una por una, todas las influencias conocidas. El Sol, los planetas mayores, correcciones relativistas, incluso perturbaciones diminutas de cuerpos cercanos. Todo lo que pudiera explicar el movimiento fue incorporado al modelo, y aún así, algo quedó sobrando. Ese residuo era pequeño, ridículamente pequeño, una fracción minúscula de la aceleración que sentimos en la Tierra, tan leve que ningún ser humano podría percibirla jamás. Pero en el contexto del espacio, donde las distancias son enormes y el tiempo se estira, ese empujón constante es suficiente para torcer una trayectoria que debería haber sido rígida. En ese punto, la comunidad científica no se dividió por emociones ni creencias, sino por enfoque. Un grupo hizo exactamente lo que se espera de ellos. Intentó destruir la anomalía. Buscaron errores ocultos. ¿Podría el brillo del objeto estar mal interpretado, alterando las estimaciones de tamaño y masa? ¿Podría la refracción atmosférica estar sesgando las mediciones cuando el objeto se observaba a baja altura? ¿Existían fallos en los relojes, en los algoritmos, en suposiciones tan antiguas que nadie se había molestado en revisarlas? Eso no es negación, es supervivencia intelectual. La física solo avanza cuando intenta matar sus propias ideas. Pero otro grupo planteó una pregunta distinta, igual de válida y mucho más inquietante. ¿Y si los datos están diciendo la verdad? ¿Y si la aceleración no es un error, sino una característica real del objeto? Si ese es el caso, entonces no estamos ante impulsos caóticos ni chorros irregulares de gas. Estamos viendo una fuerza continua, suave, estable. Y esa diferencia importa, porque reduce drásticamente la lista de explicaciones posibles. Aquí es imposible no recordar aquel visitante interestelar anterior que también mostró una aceleración inexplicable. Pero su comportamiento era más desordenado. Variaba con la distancia al Sol de una manera que, con suficiente creatividad, podía ajustarse a modelos exóticos pero naturales. 3I Atlas, en cambio, parece más limpio, más ordenado, menos ruidoso, menos dispuesto a esconderse detrás de excusas térmicas simples. Eso no lo vuelve artificial, pero sí lo vuelve incómodo. La naturaleza suele dejar huellas, tiende a ser desordenada, filtra irregularidades en los datos. Este caso, en cambio, se comporta con una elegancia que obliga a levantar la ceja. Cuando un fenómeno es demasiado bien portado, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos viendo un nuevo mecanismo físico, o uno conocido, operando en condiciones que jamás habíamos observado directamente? Algunas hipótesis proponen volátiles profundamente atrapados, liberándose de forma casi invisible. Sustancias que no producen colas espectaculares ni comas brillantes, pero que aún así generan empuje. Otras sugieren propiedades superficiales tan extrañas, porosidad extrema, reflectividad inusual, una inercia térmica fuera de lo común, que nuestras suposiciones básicas simplemente fallan. Todas estas ideas siguen siendo conservadoras, siguen ancladas en la física conocida. Estiradas, sí, pero no rotas. Sin embargo, hay una implicación silenciosa que empieza a tomar forma. Si dos objetos interestelares muestran aceleraciones no gravitacionales, y si los mecanismos detrás de ellas no son los mismos, entonces no estamos ante una rareza, estamos ante una población. Y cuando aparece una población, aparecen las estadísticas. Y cuando aparecen las estadísticas, cambia el panorama completo. Eso significa que la Vía Láctea podría estar llena de objetos que no se comportan como los fragmentos de roca y hielo a los que estamos acostumbrados. Objetos que no revelan su naturaleza por cómo brillan, sino por cómo se mueven. En ese contexto, la aceleración deja de ser un detalle técnico y se convierte en una herramienta de diagnóstico. La pregunta ya no es si la aceleración existe. La pregunta es, ¿qué tipo de objeto necesita ese tipo de empuje? ¿Y por qué? Aceptar que la aceleración puede ser real obliga a cambiar el enfoque. Ya no se trata solo de trayectorias, se trata de estructura, porque el movimiento es un síntoma. La causa está en la forma, el interior, la composición. Aquí es donde los modelos empiezan a ponerse realmente extraños. La geometría, por ejemplo, importa mucho más en el espacio de lo que solemos imaginar.
Un objeto esférico se comporta de manera muy distinta a uno plano, alargado o irregular. Si 3I Atlas fuera extremadamente aplanado, casi como una lámina en lugar de una roca, incluso una presión solar modesta podría generar un empuje continuo y medible. Pero para que eso funcione, el objeto tendría que tener una relación entre superficie y masa extrema, algo que la naturaleza no suele producir con facilidad. Las colisiones fragmentan, la acreción redondea. Mantener algo amplio, delgado e intacto a lo largo de distancias interestelares requiere condiciones muy específicas. No es imposible. Existen escenarios exóticos, desgarros por fuerzas de marea cerca de estrellas compactas, expulsiones violentas de sistemas planetarios inestables, procesos químicos extraños a temperaturas criogénicas. Todo es especulativo, pero nada está prohibido. Luego está la otra familia de modelos, aún más sutil. En lugar de la luz empujando desde fuera, imagina algo empujando desde dentro. Volátiles atrapados profundamente. Materiales que no se comportan como el hielo de agua o el dióxido de carbono. Sustancias que pueden liberar gas sin producir señales visibles claras. El hidrógeno molecular sólido, por ejemplo, puede existir a temperaturas extremadamente bajas. Si bolsas de ese material quedaron selladas en el interior del objeto durante millones de años, un calentamiento suave podría provocar escapes invisibles. No los verías fácilmente, pero los sentirías en la trayectoria. El problema aquí no es la física, es la historia que exige. El objeto tendría que formarse frío, permanecer frío y mantenerse estructuralmente estable durante un viaje interestelar larguísimo. Es una combinación poco común, pero no imposible. A medida que estas ideas circulaban, algunos investigadores comenzaron a preguntarse si había otras señales que pudieran buscarse, no en la luz visible, sino en otros dominios. Observaciones de radio, interacciones sutiles con el viento solar, emisiones magnéticas débiles, cualquier cosa que insinuara procesos internos, por mínimos que fueran. Hasta ahora, nada concluyente. No hay señales claras. No hay anomalías evidentes. Pero el simple hecho de que estas búsquedas se estén realizando dice mucho. La conversación ya no gira en torno a si es un cometa. Gira en torno a qué más podría ser. Y aquí es donde conviene bajar la velocidad. Porque este es el punto donde la especulación puede volverse peligrosa y fascinante. Si la aceleración no proviene del Sol y no proviene de una desgasificación convencional, entonces existe una fuente de energía. No grande, no espectacular, pero constante. En física, las fuentes de energía importan porque definen los límites de un sistema. No estamos hablando de motores ni de tecnología en el sentido popular. Pero cuando las explicaciones pasivas comienzan a tensarse, queda una pregunta que se resiste a desaparecer. ¿De dónde viene el empuje? Hay otro detalle que no puede ignorarse. La aceleración no parece caótica. No sube y baja como un cometa que se desmorona. Se comporta de manera estable, casi educada, como si estuviera regulada por un mecanismo consistente. Eso, por sí solo, no implica diseño. La naturaleza puede ser elegante, puede ser precisa, pero la elegancia también significa información, porque una fuerza estable tiene parámetros. Dirección, magnitud, relación con la distancia al Sol, evolución en el tiempo. Y esos parámetros están ahí, esperando ser descifrados. Lo que 3I Atlas está haciendo, sin decir una sola palabra, es empujar los límites de lo que creemos saber sobre los objetos interestelares. No está anunciándose, no está llamando la atención, simplemente se niega a comportarse como debería. Y hay un factor más que vuelve todo esto especialmente tenso. El tiempo. 3I Atlas no se está quedando. Se mueve rápido. No está ligado al Sol. Ya ha recorrido gran parte de su breve visita al sistema solar. Cada día que pasa, su señal se debilita. Su distancia aumenta. Los detalles se vuelven más borrosos. La ventana para entenderlo no se mide en años. Se mide en semanas. Eso cambia por completo la psicología de la investigación. La astronomía suele ser paciente. Si pierdes algo, esperas otra órbita. Reprogramas observaciones. Ajustas propuestas. Pero con un objeto interestelar no hay segunda oportunidad. Una vez que se va para siempre. Y todos lo saben. Por eso,
El tono cambia. La curiosidad se transforma en urgencia. Solicitudes de observación que normalmente tardarían meses se vuelven críticas. Telescopios son reorientados, a veces casi suplicados, para seguir un punto débil y veloz que ya empieza a escapar. Aquí es donde entran en juego los observatorios espaciales. Fuera de la atmósfera, sin distorsiones ni ciclos de día y noche, pueden recoger datos más limpios, espectros más precisos, pistas diminutas que podrían revelar la presencia de gas o confirmar su ausencia. Y esa diferencia es crucial, porque si aparece aunque sea un susurro de material escapando, podría inclinar la balanza hacia una explicación natural, aunque sea extraña. Pero si no aparece nada, entonces el silencio mismo se convierte en información. El problema es que el silencio es más difícil de interpretar que el ruido. No hay nada, o simplemente no estamos mirando de la manera correcta, en el momento correcto, con el instrumento correcto. Esas no son preguntas filosóficas, son técnicas, y tienen fecha límite. Detrás de las publicaciones formales y los comunicados cuidadosos hay una carrera silenciosa. Equipos enteros están tratando de anticiparse al reloj. ¿Cuánto tiempo más será posible obtener espectros útiles? ¿En qué punto la velocidad angular del objeto hará que el seguimiento sea demasiado impreciso? ¿Cuándo crecerá tanto la incertidumbre que la señal de aceleración se diluirá hasta volverse ambigua? Estas preguntas no se hacen en abstracto. Se calculan, se programan, se persiguen con la conciencia de que cada noche perdida es información que no volverá. Porque con un objeto como 3i Atlas no existe el lujo de esperar. No hay próxima ventana, no hay segundo encuentro. Y aún así, incluso si el caso quedara sin resolver, incluso si la aceleración terminara envuelta en un margen de duda permanente, el impacto ya sería irreversible. Porque este objeto dejó al descubierto una vulnerabilidad. Nos mostró que reaccionamos tarde, que detectamos visitantes interestelares cuando ya están dentro del sistema solar y casi de salida, que intentamos reconstruir procesos complejos bajo presión, con datos incompletos y poco tiempo. Esa constatación está cambiando la conversación hacia el futuro, hacia cómo evitar que esto vuelva a ocurrir de la misma manera, hacia sistemas capaces de detectar estos objetos mucho antes, cuando todavía están lejos, cuando su señal es débil, pero su trayectoria aún puede estudiarse con calma. Instalaciones diseñadas para escanear el cielo una y otra vez, sin descanso, prometen un escenario distinto. Un futuro en el que los objetos interestelares no sean sorpresas de último minuto, sino objetivos monitoreados desde etapas tempranas. Un futuro en el que no tengamos que improvisar, sino planear. Porque si 3i Atlas no es único, si solo es el primer caso que observamos con suficiente claridad, entonces la verdadera revolución no vendrá de una explicación aislada, sino de los números, de las estadísticas. Y las estadísticas tienen una cualidad peligrosa. No permiten ignorar patrones. Un solo caso puede descartarse. 2 pueden debatirse. Pero muchos se convierten en una señal clara de que algo fundamental está ocurriendo. En este punto, la discusión deja de girar alrededor de un objeto específico y se expande hacia una pregunta más amplia. ¿Qué más está cruzando nuestro sistema solar ahora mismo sin que lo notemos? ¿Cuántos cuerpos están pasando desapercibidos porque se comportan de maneras que no encajan con nuestras expectativas? Aquí es donde el legado de 3i Atlas empieza a tomar forma, incluso antes de que desaparezca por completo en la oscuridad interestelar. No es el objeto en sí, es la presión que ejerce sobre nuestras teorías, la forma en que obliga a revisar ecuaciones que funcionaban perfectamente, hasta que dejaron de hacerlo. Ese momento, cuando la predicción y la realidad se separan apenas lo suficiente como para ser incómodas, es donde la física realmente avanza. No con explosiones ni descubrimientos espectaculares, sino con pequeñas grietas que se niegan a cerrarse. 3i Atlas no irrumpió en el sistema solar anunciándose. No dejó un rastro brillante ni un espectáculo evidente. Susurró. Alteró su trayectoria lo justo para obligarnos a mirar con más atención. Y al hacerlo, recordó algo fundamental. El espacio interestelar no es vacío, no es pasivo, y no está obligado a ajustarse a nuestras categorías mentales. Si objetos como este son comunes, si existen miles o millones vagando por la galaxia, entonces nuestra visión del cosmos ha estado incompleta.
Hemos buscado comportamientos familiares y, al hacerlo, quizá hemos pasado por alto todo lo demás. Una geometría extrema, una densidad inusualmente baja, un mecanismo de intercambio de energía tan sutil que solo se revela a través del movimiento. Todo eso puede ocultarse a plena vista, invisible hasta que una trayectoria ligeramente torcida delata su presencia. Y eso eleva las apuestas, porque el próximo visitante interestelar podría no llamar la atención con una curva de luz dramática ni con una cola espectacular. Podría delatarse únicamente por lo que se niega a hacer, seguir la gravedad con absoluta obediencia. Aquí quiero detenerme un momento y hacerte una pregunta, solo una, antes de continuar hacia el cierre de esta historia. Si el universo te diera información no en palabras ni en imágenes, sino en pequeñas desviaciones, ¿sabrías reconocerla? La verdadera herencia de Tres y Atlas no es el debate sobre su naturaleza exacta, es la preparación para lo que vendrá después. Mejores sistemas de vigilancia, respuestas más rápidas, una mayor disposición a tomar en serio anomalías pequeñas antes de que se pierdan como notas al pie en un conjunto de datos, porque cada objeto que pasa sin ser entendido es una oportunidad perdida, y en el caso de los visitantes interestelares, las oportunidades no regresan. A medida que 3i Atlas se aleja, su luz se debilita y los datos se vuelven más escasos. Lo que queda es una sensación extraña, no miedo, no certeza, sino presión. La presión de saber que, sea lo que sea este objeto, no esperó a que estuviéramos listos. Cuando finalmente se pierda en la oscuridad entre las estrellas, dejará algo más valioso que una respuesta cerrada. Dejará preguntas mejor formuladas. Dejará modelos que ya no se sienten tan sólidos. Dejará la evidencia de que nuestras descripciones del universo funcionan, hasta que no lo hacen. Y ese es el punto exacto donde la ciencia se ve obligada a crecer. 3i Atlas empujó su propia trayectoria apenas lo suficiente para forzarnos a notar la discrepancia. Y en ese gesto mínimo, casi educado, nos recordó que el cosmos no es estático, ni predecible en todos sus rincones, ni limitado por lo que creemos haber entendido. Si el movimiento puede portar información, si una aceleración puede codificar estructura, entonces hay una pregunta final que queda flotando, no como una afirmación ni como una conclusión, sino como una invitación abierta. ¿Qué más podría estar atravesando nuestro sistema solar en este mismo instante, dejando apenas un rastro en las ecuaciones que creemos dominar? 3i Atlas quizá ya se está yendo, pero la historia que inició apenas comienza. Y cuando todo se aquiete, cuando los telescopios ya no puedan seguirlo y los números comiencen a espaciarse en los registros, quedará una certeza silenciosa. Este objeto no necesitó explicarse para cambiar la conversación. Bastó con no comportarse como debía. Eso es lo que hace que 3i Atlas sea tan inquietante. No porque sepamos lo que es, sino porque no lo sabemos. Y aún así, nos obligó a replantear preguntas que creíamos resueltas. Nos recordó que el conocimiento científico no avanza solo acumulando datos, sino enfrentando esas pequeñas discrepancias que se resisten a desaparecer. Durante mucho tiempo, el universo parecía obediente. Las trayectorias encajaban, las ecuaciones funcionaban, los modelos eran suficientes, pero basta un visitante como este para demostrar que esa comodidad era provisional, que hay comportamientos que aún no clasificamos, materiales que no hemos imaginado, mecanismos que operan en silencio, sin espectáculo, sin advertencia. Y eso no es una amenaza, es una invitación a observar mejor, a medir con más cuidado, a no descartar lo extraño solo porque es incómodo, porque la historia de la ciencia está llena de momentos así, pequeñas anomalías que con el tiempo se convierten en puertas a nuevas formas de entender la realidad. Puede que dentro de años sepamos exactamente qué empujaba a 3i Atlas, puede que resulte ser un tipo de hielo exótico, una estructura poco común o una interacción física que hoy apenas empezamos a considerar. O puede que nos obligue a ampliar, una vez más, el marco de lo que llamamos natural. Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. El universo no nos debe explicaciones claras ni comportamientos familiares. Y cada vez que creemos tenerlo todo bajo control, aparece algo que se mueve un poco distinto. Solo lo suficiente para recordarnos que todavía estamos aprendiendo. Así que mientras este visitante se pierde entre las estrellas,
Lo más importante no es lo que se llevó consigo, sino lo que dejó atrás. Preguntas más finas, teorías bajo presión y una curiosidad renovada. Porque si algo como 3i Atlas pudo cruzar nuestro sistema solar casi en silencio, desviarse apenas un poco y aún así cambiar la forma en que miramos el cielo, entonces tal vez el mayor misterio no sea lo que ya vimos, sino todo lo que aún no hemos notado. Y ahí, justo en ese espacio entre lo que creemos saber y lo que todavía se nos escapa, es donde comienza la próxima historia.